y hemos contactado con el único representante del gobierno norcoreano que no es norcoreano. Como no podía ser de otra manera, ¿Y de dónde es? Español. Ole. De Tarragona. Toma. Bueno. Está con nosotros Alejandro Cao de Benós. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Alejandro, Hola. bienvenido. La presentación es correcta, ¿verdad? Es el único representante del gobierno norcoreano que no es norcoreano. Sí, correcta, así es. Usted es el delegado especial en el exterior y me gustaría saber, Alejandro, ¿qué implica el cargo? Bueno, el cargo implica mucho trabajo, especialmente cuando hay noticias como las que salen ahora. La situación es que, en general, Corea del Norte es muy incomprendida, hay muy poca información y la poca que llega está bastante desvirtuada, ¿no? Hay muchos medios de comunicación que han aprovechado para hacer sensacionalismo sobre Corea. Pero la verdad es que es un país bastante más diferente de frontera para adentro de lo que uno se pueda imaginar, ¿no? O la imagen que uno pueda tener. Bueno, pues confiamos en que nos ayudes a conocer este país. Digamos, para empezar, Alejandro, que es tu país de adopción, ¿verdad? Sí, así es. Llevo 17 años trabajando con Corea del Norte, básicamente la mitad de mi vida. Nací aquí en Tarragona, pero igual que llevo mi cultura de nacimiento, tengo una cultura de adopción, en este caso de Corea del Norte. Pero disculpa, ¿eres familiar de alguien de Corea o de Corea del Norte? ¿Cómo acabaste en Corea del Norte? No, en absoluto, no tengo ningún vínculo familiar, todo lo contrario, procedo de familia noble, o sea, más bien de derechas, condes, marqueses y varones, así que fue un interés por una parte sobre la cultura asiática y a la vez un interés en política, lo que me llevó a acercarme cuando era un joven a Corea del Norte y ese interés inicial se convirtió en una pasión hasta el día de hoy. Alejandro, pues cuéntanos cómo se vive en Corea del Norte. Recordemos que el régimen del país es socialista. Actualmente yo creo que podemos decir que es el país más aislado del mundo, ¿no? Sí, a ver, en el sentido de aislamiento no es porque la gente de Corea y el pueblo coreano no quiera acercarse al mundo. El problema es que tenemos un gran enfrentamiento contra los Estados Unidos y los Estados Unidos tienen una maquinaria muy poderosa, tanto en medios de comunicación como a nivel económico. Y eso, a través de sus bloqueos, ha aislado muchísimo la economía y ha impedido que la voz de Corea del Norte pueda escucharse. Entonces, la voz que llega siempre viene desde Washington. Entonces, no existe la otra cara de la moneda, ni la gente puede escuchar normalmente la opinión de los propios norcoreanos. Pero lo que se habla de pobreza en el país tampoco es cierto, entonces. Hubo una crisis económica muy fuerte desde el 95 al 2000, que fue motivada por varias causas. Por una parte, hubo unos desastres naturales, unas inundaciones que destruyeron los cultivos. Por otra parte, se incrementó el bloqueo norteamericano sobre el país y el problema más importante que ha sufrido es que Corea del Norte sigue defendiendo el socialismo o comunismo, más como se le conoce, de forma prácticamente sola en el planeta. Entonces, los mercados tradicionales desaparecieron, el mercado socialista, el mercado comunista desapareció. Claro. Sin embargo, hay países también que generalmente se han enfrentado a Estados Unidos, como Cuba, que sí se las arreglan para dar una imagen exterior por su propio pie. Lo que pasa con Corea del Norte es que no hay ningún esfuerzo por parte de las autoridades por dejar traslucir la imagen o la identidad del país tal y como es hoy. El país, digamos, que se mantiene muy hermético hacia Occidente, ¿no, Alejandro? Sí, a ver, tradicionalmente Corea ha sido conocido como el reino ermitaño, y ya desde la antigüedad se ha desarrollado por sí misma, es un país muy homogéneo, que todo el mundo es coreano, es una raza muy homogénea, y por otra es que no es un país que ha estado abierto al turismo, así como Cuba en este caso, tenemos una gran proximidad latina, y el país vive del turismo. En Corea del Norte no sucede así, es un país culturalmente mucho más lejano. Eso también propicia una diferencia, no tan solo ideológica, sino cultural, que muchas veces es difícil de entender, ¿no? Pues una familia típica de Corea, Alejandro, ¿cómo sería? Una familia típica, marido, mujer, ¿cuántos hijos? Sí, una familia típica, marido, mujer, con 2 niños es lo habitual. Sí. Y bueno, son personas muy tímidas, en general muy reservadas en el aspecto íntimo de la vida propia, pero son personas muy hospitalarias,
con un gran sentido confucionista. Hay mucha influencia de Confucio en la cultura norcoreana de hoy, así hay mucha moralidad, no existe la prostitución, no existen las drogas, en fin, es un país realmente que, aunque está dentro del mundo, es como viajar a otro planeta. ¿Existe, ¿no? ¿Existe la homosexualidad? Existe, sí, claro, seguro que existe, pero está reconocida, es legal. Permitida. Sí, dentro de la vida privada, los ciudadanos tienen su vida privada, su vida propia, y en ese caso cada uno hace lo que quiere, ¿no? En su vida íntima. Pero no existe una homosexualidad como si dijéramos a la americana, con las fiestas del orgullo y estas cosas. No, o a la española. Sí. Con matrimonios también entre hombres. Todavía no existe eso, no ha habido una reivindicación por parte de un colectivo, pero la vida privada es respetada y no se, por ejemplo, incluso entre las parejas heterosexuales, no se muestra la afección en público, es una tradición. Las parejas pueden ir cogidas de la mano, pero no se besan o se tocan en público. Caray. ¿Os asomáis al exterior? ¿Internet está permitido en el país? ¿Podéis ver las páginas que queráis allí? Parabólicas, con televisión. No, en absoluto. O sea, la clave del sistema es precisamente no conocer otra cosa, ¿no? Claro. Sí, que no se puede, existe una intranet, existen sistemas de chat, existe los exploradores, etcétera, y los emails, pero solo para dentro del país. Correcto. Lo que es la influencia exterior, influencia sobre todo cultural o política que vaya contra nuestro sistema, por ejemplo, Voice of America no se puede recibir en Corea del Norte. ¿Y esto tú lo aceptas bien, Alejandro, o lo censuras? Debe ser duro, ¿no? Vivir en un país así tan cerrado. Bueno, depende, ¿no? Es que eso es muy relativo. Es como si una persona es un padre y tiene a un hijo que le dice que tiene que hacer esto o tiene que educarlo de esta manera, ¿no? Que está la típica fórmula, por ejemplo, de personas que quieren legalizar el consumo de drogas. Hay personas que se oponen totalmente a esta posibilidad, que se puedan vender drogas en una farmacia, por ejemplo. Entonces, ¿hasta dónde llega esto? Esto depende de la moralidad y la política de cada persona. En nuestro gobierno, en Corea del Norte, piensa que antes de que realmente las personas puedan estar influenciadas por cosas negativas, pues detenerlas antes de tiempo. Claro, pero ahí está. Pero que lo negativo también es relativo, ¿no? Es decir que... No, o la libertad individual, ¿dónde queda? La libertad individual para escoger... El concepto de libertad de un coreano, porque esa es la palabra clave, ¿no? Sí, bueno, pues el concepto de libertad está muy ligado al concepto de preservar la cultura, preservar la nación del país, o sea, que no hayan injerencias extranjeras y tener una soberanía total. Así como España está sometida, por ejemplo, a muchas decisiones de los Estados Unidos, y de hecho tenemos bases americanas en nuestro propio territorio, Corea del Norte no es así. O sea, Corea del Norte puede decidir lo que quiere hacer como nación sin tener que darle explicaciones a nadie, ni siquiera a la gran superpotencia mundial. Entonces, para nosotros la libertad es esta, es la defensa de la cultura, la no americanización, la no globalización y sobre todo la soberanía. Oye, dices que la gente no tiene muestra de afectividad en la calle y tal, pero por ejemplo se ríen, hay buen rollo en la calle, hay una relación, tú ves que la gente es feliz, así, en fin. Felicidad, concepto de felicidad. Hay gran afición al karaoke, ¿verdad? Claro. Sí. Son muy de cantar los coreanos. El karaoke, lo que es el cantar y el bailar, son muy aficionados. Yo diría además que entre las razas asiáticas, yo he tenido posibilidad de vivir también en Singapur, en Malasia, en otros países asiáticos, son los más latinos, los coreanos. Les gusta tomar cervezas, cantar, estar hasta las 2 o 3 de la mañana. Son bastante, en comparación con el resto de países asiáticos, les gusta bastante la fiesta. Son personas muy alegres, en general son personas que son casi como niños, muy inocentes también en muchos sentidos. Sí. Alejandro, también te quiero preguntar por el líder de Corea del Norte, Kim Jong-il. Es un misterio para todo el mundo. ¿Tú lo has llegado a conocer? Sí, he tenido posibilidad de conocerle en una ocasión, personalmente. Después intercambiamos comunicaciones a través del Departamento de Protocolo. Pero tanto a él como a nuestro presidente, como al presidente o vicepresidente, me reúno regularmente con los altos cargos de nuestro gobierno allí. Y la verdad es que no es solo que cree interés, sino es que en ese vacío de la información se han creado ciertos mitos y una cantidad de fantasías que no se corresponden, ¿no? Y eso todavía acentúa la curiosidad de las personas. Pero yo insisto que es un vacío de información buscado realmente por Corea del Norte, porque hoy en un mundo en el que toda la información fluye horizontalmente por todas partes, el gobierno de Corea o cualquier gobierno se las puede arreglar para dar una imagen propia del país. ¿Por qué Corea se encierra en sí misma en este aspecto?
Bien, no estoy de acuerdo en absoluto con esta afirmación porque yo mismo soy un caso. Llevo 17 años trabajando con Corea del Norte y cuando yo he hecho exposiciones sobre el país o he intentado hablar sobre el país, me he encontrado con todas las puertas cerradas en España. Ha sido tan solo hace unos años hacia aquí, cuando los medios de comunicación me descubren y se interesan, en el que he tenido posibilidad de alzar nuestra voz. O sea, aquí tenemos un problema muy importante. Uno es el económico. Lógicamente cuesta dinero crear campañas, bien sea para la imagen, bien sea para promocionar la economía en el país, y por el otro ideológico. No podemos negar que los medios de comunicación, cada uno tiene su orientación ideológica y hay muchos que no les va a interesar que Corea del Norte pueda ejercer su voz. Ahora, para hablar de actualidad, Alejandro, estas pruebas nucleares que está llevando a cabo Corea del Norte están preocupando a todo el mundo. Y a ti lo que te debe preocupar es la reacción de la comunidad internacional, ¿no? No, sinceramente, ni a mí ni a los coreanos nos preocupa la reacción de la comunidad internacional. Para empezar, Corea del Norte no atemoriza al mundo, sino el problema existente está con los Estados Unidos. Pasa que los Estados Unidos siempre se consideran los portavoces del mundo y quieren siempre mover